te quería despertar porque, bueno, veo que has tenido unos días un poco complicados. Ay, vaya tela. Y no para de llover, no para. Sí, es una lástima. Pero bueno, mira el lado positivo. Así puedes quedarte en casa, leyendo, disfrutando de esas cosas que te gustan. ¿No te apetece leer? Bueno, hay veces que la verdad no apetece, pero ¿has pensado a lo mejor en un audiolibro o... Venga, sigue ahí. Sí, no te preocupes, no te muevas. Sigue ahí que yo voy a poner un incienso, ¿vale? Y te voy a ayudar a... Sí, a dejar ir todas esas cositas. Y además, ¿no fuiste tú quien me dijo que quería leerse La Metamorfosis de Kafka? Ya lo sabía, así que mira lo que tengo para ti. Es una edición un poco regulinchi, pero yo creo que es suficiente para poder acceder al texto. ¿Qué te parece? Pongo un incienso, te ayuda a relajarte un poco y si quieres te leo la primera parte. ¿Te parece bien? Vale. La verdad es que es un libro bastante cortito. Yo creo que en un par de tardes nos lo podemos acabar. ¿A que sí? Venga, tú ya relájate, ¿vale? Sí, no te preocupes, ya no tienes que hacer nada, ¿verdad? Sí, de clase, de trabajo, estás libre. Perfecto, pues ya está, no le des vueltas. Quédate ahí, en el sofá, sí. ¿A que es cómodo? Sí, lo hemos puesto nuevo hace poco. Ay, vaya tela. Tengo aquí ese incienso que a ti tanto, 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 tanto te gusta. No lo pone aquí, es que he perdido la caja. Pero es de vainilla. Como sé que te gustan los olores así un poquito más clásicos, pues... ¿Has visto? Ay, huelen súper bien. Huelen a hogar, a limpito. Que son tus favoritos, ya lo sé. ¿Qué te crees? Que no pongo atención a los detalles. Pues si por ti todo se me hace poco. Vale, cierra los ojitos, ¿vale? Fuera todo el cansancio, fuera, fuera, fuera. Fuera la ansiedad. Fuera, fuera. Fuera las comparaciones, fuera, 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 fuera. Fuera todo aquello que te está preocupando. Fuera, fuera. Fuera. No pienses en ello ahora mismo, ya no te sirve. En un momento, todos esos pensamientos tuvieron una función que era la de protegerte, protegerte, protegerte. Pero ya la han cumplido y ya no hay nada de lo que te deban proteger, ¿vale?
Deja ir todas esas cosas que ya no te sirven. No hay nada bueno ahí. Y vamos a traer todo lo bueno. Vamos a traer abundancia, valor, suerte. Vamos a traer oportunidades, vamos a traer cosas que van a salir bien y que nos van a ayudar en nuestro camino. Atraemos buena compañía, atraemos amor propio, atraemos todo aquello que deseamos, que ya es nuestro, porque lo deseamos. Entonces, la solución a todos esos problemas que te aturrullan, que llenan tu mente, estamos atrayendo la solución a todos esos problemas. Tú simplemente respira profundo, ¿vale? Además, sabes que hoy es luna nueva. Sí, es muy bueno siempre sembrar intenciones en luna nueva. Así que nosotros vamos a sembrar las intenciones de atraer todo aquello que nos ayuda a avanzar en lo que estamos construyendo. ¿Qué te parece? Está bien, ¿verdad? Es general, pero lo suficientemente concreto para que tenga especial fuerza. Así que mientras va limpiando el humo, el cuarto, quiero que repitas en tu mente todo lo que quieres atraer. Toda la abundancia, la suerte, la oportunidad, el valor, el coraje, la fuerza, la energía para emprender nuevos proyectos. Eso es muy importante, sobre todo para ti que últimamente, ay criatura, estás un poquito necesitado de descanso. No pasa nada. ¿Escuchas eso? No sé si se escucha, pero acaba de empezar a llover otra vez. Así que nada, mi querido huésped, me parece a mí que vamos a tener que esperar a otro día para salir y airearnos un poco paseando por el campo. Estás un poquito mejor ahora que ya has respirado tranquilamente. Tengo aquí tu botella de agua. ¿Estás seguro? ¿No quieres beber un poquito? Un poquito. Venga, que te va a venir bien. Toma, ahí tienes. Ah, qué rico. Parece que no, pero cuando bebes agua después de estar un poquito deshidratado, sienta bien, ¿eh? Vale. Pues, ¿qué te parece si empezamos ya a leer? ¿Estás ya cómodo, cómoda? Sí. Muy bien. Sí, ponte si quieres
ponte más mantas. Sí, hay ahí. Sí. Coge un par de mantas más si quieres. Es que hace mucho frío últimamente, ¿no ves? Que con las lluvias y todo eso, vamos, han bajado un montón las temperaturas. Pero bueno. ¿Ya? ¿Ya te has puesto...? Sí. Vale. Bueno. Pues abre las orejitas, ¿eh? Vamos a leer la primera parte hoy, ¿vale? Porque ya te veo que tienes los ojitos ahí caídos. Así que... Sí, no me intentes... No me intentes mentir. Que yo te veo, te conozco. Así que nada, vamos a leer la primera parte, ¿vale? Y ya te dejo que sigas descansando el resto de la tarde, ¿vale? Venga. Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, después de un sueño intranquilo, se halló en su cama transformado en un insecto monstruoso. Estaba tumbado sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza vio la figura bombada de su vientre oscuro, dividido por curvadas durezas, cuya protuberancia apenas se podía aguantar la colcha que estaba a punto de caer hacia el suelo. Su gran cantidad de patas, lamentablemente muy delgadas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecía a sus ojos el espectáculo de una vibración sin consistencia. ¿Qué ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, aunque excesivamente pequeña, tenía el aspecto habitual entre sus 4 reducidas paredes. Encima de la mesa, sobre la cual se encontraba extendido un muestrario de telas, Samsa era viajante de comercio, estaba colgada una estampa poco antes recortada de una revista ilustrada y colocada en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un gorro de pieles, envuelta en una bufanda también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía contra el observador un amplio manguito, también de piel, dentro de la cual se ocultaba todo su antebrazo. A continuación, Gregorio dirigió la vista hacia la ventana. El tiempo nublado, se oían caer las gotas de lluvia en la chapa del alféizar, lo ponía excesivamente melancólico. Bueno, pensó, ¿qué ocurriría si yo continuase durmiendo algún tiempo más y me olvidase de todas las fantasías? Pero esta intención era algo totalmente impracticable, ya que Gregorio dormía habitualmente sobre el lado derecho, y su posición actual le impedía adoptar esta postura. Aunque se esforzaba en permanecer sobre el lado derecho, nuevamente volvía a caer de espaldas. En infinidad de ocasiones intentó sin éxito esta operación. Cerró los ojos para no tener que observar aquel revuelo de las piernas, que no paró hasta que empezó a sentir en su costado un dolor leve y punzante al mismo tiempo que nunca antes había sentido. ¡Ay, Dios!, se dijo. ¡Qué extenuante es la profesión que he elegido, siempre viajando! La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se hace en el mismo almacén, y no hablemos de este ajetreo de los viajes, estar atento de las combinaciones de los trenes, la comida mala y a deshoras, relaciones que cambian continuamente, que no duran nunca, que jamás llegan a ser de todo cordiales y en las que el corazón nunca puede tener parte. Al diablo con todo. Sintió sobre su vientre un picor leve. Se deslizó con la espalda más cerca de la cabecera de su cama, a fin de poder levantar mejor la cabeza. Pudo observar que el lugar que le ardía estaba cubierto de unos puntitos blancos a los que no le encontraba explicación alguna. Intentó aliviar el lugar del escozor con una pierna, pero hubo que retirarla al momento, pues el roce le provocaba escalofríos. Nuevamente se deslizó para intentar situarse en su posición anterior. Esto de levantarse tan temprano, se dijo, provoca que uno desvaríe por completo. El hombre tiene necesidad de dormir lo justo. Hay viajantes que viven como reyes. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro sentados desayunando.
Si yo, con el jefe que tengo, pretendiese hacer lo mismo, de inmediato sería despedido. ¿Y quién no me dice a mí que esto pudiera ser lo conveniente en mi caso? Si no fuese por mis padres, ya haría tiempo que me hubiesen despedido. Me hubiera presentado ante el jefe y, con toda mi alma, le habría dicho lo que pienso. Se cae del escritorio. Eso de sentarse encima del escritorio para, desde aquella altura, hablarles a los empleados, que, como él es sordo, se han de aproximar mucho. Pero la esperanza no la tengo totalmente perdida. En cuanto disponga del dinero preciso para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años aún, sin duda que lo haré. Bueno, pero de momento lo que debo hacer es levantarme, que el tren parte a las 5. Giró los ojos hacia el despertador que hacía tic-tac sobre el armario. «Dios del cielo», exclamó para sus adentros. Eran las 6:30 y las manecillas seguían avanzando con tranquilidad. Ya habían pasado 1:30 y eran casi -15. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama podía ver que había sido puesto correctamente en las 4 y seguramente también había sonado. ¿Pero es posible continuar en un sueño tranquilo a pesar de aquel ruido que hacía temblar hasta los muebles? Su sueño no había para nada tranquilo. Pero quizá por eso había sido más profundo. ¿Y qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7. Para poder alcanzarlo era preciso darse mucha prisa. El muestrario estaba sin empaquetar y, por último, él mismo no se encontraba nada bien. Además, aunque lograse coger el tren, no por ello evitaría la reprimienda de su amo, pues el mozo del almacén, que habría bajado al tren a las 5, debía de haber comunicado ya su ausencia. El mencionado mozo carecía, al igual que el amo, la dignidad de la consideración. Y si dijese que estaba enfermo, ¿qué ocurriría? Pero esto, además de ser muy desagradable, infundiría sospechas, pues Gregorio, en los 5 años que llevaba empleado, no había estado enfermo en ninguna ocasión. Seguro aparecería el jefe con el médico. Se desatarían reproches delante de los padres respecto a lo vago que era su hijo y salvaría todas las objeciones alegando el dictamen del médico, para quien todos los hombres están siempre sanos y solo padecen de horror al trabajo. Y lo cierto es que, esta vez, su opinión no habría sido del todo infundada. Con la salvedad de cierta somnolencia, desde luego superflua desde tan prolongado sueño, Gregorio se sentía muy bien, con un hambre especialmente intensa. Mientras reflexionaba rápidamente, sin poderse decidir a abandonar la cama, y justo en el momento en el que el despertador daba las 7:15, llamaban con cuidado a la puerta que estaba junto a la cabecera de su cama. «Gregorio», dijo la voz de su madre, «son las 7:15. ¿No ibas a salir de viaje?» «¡Qué voz más dulce!». Gregorio se asustó, evidentemente al escuchar la suya, que era la de siempre, pero surgía mezclada con un doloroso e incontenible silbido, en el cual las palabras, al principio claras, luego se trababan, resonando de forma que no estaba seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido contestar detalladamente y explicarlo todo, pero dadas las circunstancias únicamente dijo: «Sí, gracias, madre, ya me levanto». A través de la puerta de madera, el cambio de la voz de Gregorio no debió apreciarse, pues la madre se calmó con esta respuesta y se marchó. Pero esta breve conversación hizo saber a los demás componentes de la familia que Gregorio, contrariamente a lo que se pensaba, aún permanecía en casa. Llegó el padre a su vez y, golpeando levemente la puerta, llamó: «Gregorio, Gregorio, ¿qué ocurre?». Dejó pasar unos momentos y volvió a insistir, levantando la voz: «Gregorio, Gregorio». Mientras tanto, detrás de la otra hoja, la hermana se lamentaba dulcemente. «Gregorio, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo?». «Ya estoy preparado», les respondió Gregorio a ambos a la vez, con una pronunciación cuidadosa y hablando muy poco a poco para disimular el extraño sonido de su voz. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana siguió susurrando: «Abre, Gregorio, te lo ruego». Gregorio no tenía la menor intención de abrir, ni mucho menos, felicitándose por el contrario de aquella precaución suya, costumbre adquirida en los viajes, de encerrarse en su cuarto por la noche, incluso estando en su casa. En primer lugar, tenía intención de levantarse de la cama, arreglarse sin que nadie le molestase y, sobre todo, desayunar. Únicamente tras haber realizado todo esto pensaría en todo lo demás, pues estaba convencido de que en la cama no podía pensar. ¿Cómo a ti te pasa?
Recordaba haber sentido ya con frecuencia en la cama cierto dolor, producido sin duda por alguna mala postura, y que una vez levantado resultaba ser obra de su imaginación, y sentía curiosidad por ver cómo habrían de desvanecerse paulatinamente sus divagaciones de hoy. Tampoco dudaba que el cambio de su voz no era más que el principio de un enorme resfriado, enfermedad profesional de los viajantes. Arrojar la colcha lejos de sí era algo muy sencillo. Sería suficiente con asombrarse un poco. La colcha caería por sí sola. Pero el problema estaba en la extraordinaria anchura de Gregorio. Para incorporarse, podía haberse ayudado con brazos y manos, pero en su lugar tenía ahora gran cantidad de patas en continuo movimiento y le era imposible controlarlas. Quería incorporarse, se estiraba, por fin conseguía controlar una de sus patas, pero mientras tanto las demás continuaban su libre y dolorosa agitación. No conviene permanecer en la cama inútilmente, pensó. Primero intentó extraer de la cama la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior, que por cierto no había visto aún y que por lo tanto le era imposible imaginársela exactamente, resultó ser demasiado complicada de mover. La operación empezó lentamente. Gregorio, ya disgustado, concentró toda su energía y, sin detenerse ante nada, se arrastró hacia adelante. Pero haciendo un cálculo erróneo de la dirección, se dio un fortísimo golpe contra los pies de la cama, y el dolor que esto le provocó le demostró con su intensidad que la parte inferior de su cuerpo era precisamente en su nuevo estado la zona más delicada. Intentó sacar primero la parte superior y giró cautelosamente la cabeza hacia el borde del lecho. Esto no suponía ninguna dificultad y a pesar de su anchura y peso todo el cuerpo siguió por fin, aunque poco a poco, el movimiento iniciado por la cabeza. Pero al verse con esta colgando en el aire, le entró miedo de continuar avanzando de este modo, porque dejándose caer así era necesario un verdadero milagro para sacar ilesa la cabeza, y ahora sobre todo quería evitar perder el sentido. Antes, prefería quedarse en la cama. Pero cuando, jadeando después de realizar a la inversa los mismos esfuerzos, se encontró otra vez en la posición inicial y volvió a ver sus patas presas de un nerviosismo mayor que antes, entendió que carecía de medio alguno para remediar tamaño absurdo, y nuevamente pensó que no debía continuar en la cama y que lo más sensato era arriesgarlo todo, aunque solo quedase una mínima esperanza. Pero al momento recordó que mejor que tomar decisiones desesperadas era reflexionar con serenidad. Sus ojos se fijaron en la ventana, pero desgraciadamente la vista de la niebla que aquella mañana tapaba totalmente el lado opuesto de la calle, poca esperanza y ánimos habían de infundirle. Ya las 7, se dijo al oír de nuevo el despertador. Las 7 ya y aún la niebla sigue. Durante unos segundos continuó tumbado, inmóvil y respirando lentamente, como si esperara que el silencio le hiciese recuperar su estado normal. Pero pensó, es necesario que me haya levantado antes de las 7:15, sin contar que, mientras tanto, vendrá sin duda alguien del almacén a preguntar por mí, pues allí abren antes de las 7. Y se dispuso a salir de la cama, balanceándose todo lo largo que era. Dejándose caer en este modo, la cabeza, que tenía la firme intención de mantener enérgicamente levantada, saldría quizás sin daño alguno. La espalda parecía bastante resistente. No le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Únicamente le hacía dudar el temor al ruido que esto iba a provocar y que indudablemente provocaría si no un susto, por lo menos una inquietud. Pero no quedaba otra alternativa que arriesgarse. Gregorio ya sobresalía a medias de la cama. El nuevo método parecía un juego y no un trabajo, pues solo implicaba balancearse a empujones, cuando se dio cuenta de que todo sería más fácil si alguien le ayudase. Con 2 personas fuertes, pensaba en su padre y en la criada, bastaría. Solo tendrían que pasar los brazos bajo su abultada espalda, sacarlo de la cama y, agachándose luego con el peso, permitirle solicitamente estirarse por completo en el suelo, donde era de presumir que las patas adquirirían su razón de ser. Ahora bien, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿realmente debía pedir ayuda? A pesar de lo apresurado de su situación, no pudo reprimir una sonrisa. Ya había avanzado tanto que un único balanceo, más fuerte que los anteriores, sería suficiente para hacerle perder casi del todo el equilibrio.
Mas en breve no tendría otra opción que tomar una determinación, pues solo quedaban 5 minutos para las 7:15. En esto llamaron a la puerta del piso. Seguramente debe ser alguien del almacén, pensó Gregorio, quedando de repente suspendido, mientras sus patas continuaban agitándose cada vez a más velocidad. Todo continuó en completo silencio. No abren, pensó entonces, aferrándose a tal absurda esperanza. Pero como era normal que sucediese, sintió acercarse a la puerta las fuertes pisadas de la criada. Y la puerta se abrió. Le fue suficiente a Gregorio oír la primera palabra pronunciada por el recién llegado para darse cuenta de quién se trataba. Era el apoderado en persona. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en una casa en la cual la más mínima ausencia despertaba al momento las más trágicas sospechas? ¿Es que los trabajadores, todos en general y cada uno en particular, no eran sino unos bribones? ¿Es que no podía haber entre ellos algún hombre leal que después de perder, aunque solo fuese un par de horas de la mañana, se volviese loco de remordimiento y no se encontrase en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no era suficiente con mandar a preguntar por un chico, suponiendo que tuviese fundamento esta manía de investigar, sino que era preciso que viniese el mismísimo apoderado a enterar a toda una inocente familia de que solo él tenía calidad para intervenir en la investigación de tan sospechoso asunto? Y Gregorio, irritadísimo por estos pensamientos y ya decidido, se lanzó de la cama con todas sus fuerzas. Se escuchó un golpe fuerte, pero no llegaba a ser un estruendo. La alfombra amortiguó su caída. Su espalda tenía también más elasticidad de lo que él había imaginado, y todo esto evitó que el ruido fuese tan horrible como pensaba. Pero no tuvo el suficiente cuidado en mantener la cabeza totalmente erguida y se la golpeó. El dolor provocó que la restregase con rabia contra la alfombra. «Algo ha sucedido ahí dentro», dijo el apoderado en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginar que al apoderado pudiera ocurrirle algún día lo mismo que le había sucedido a él. Posibilidad no del todo descartada. Pero el otro, como respondiendo brutalmente a esta suposición, dio enérgicamente algunos pasos por el cuarto vecino, haciendo crujir sus botas de charol. Desde la habitación contigua a la derecha, la hermana susurró: «Gregorio, el apoderado está aquí». «Ya lo sé», respondió Gregorio para sí mismo, pero no se atrevió a alzar la voz hasta el punto de que su hermana lo pudiese oír. «Gregorio», dijo por fin el padre desde la habitación contigua de la izquierda. «Gregorio, ha venido el señor apoderado y pregunta por qué no te fuiste en el primer tren. No sabemos qué tenemos que responderle. Además, desea hablar en persona contigo. Por favor, abre la puerta. El señor apoderado tendrá la bondad de disculpar el desorden del cuarto». «Buenos días, señor Samsa», intervino entonces con amabilidad el apoderado. «No se siente bien», dijo la madre a este último mientras el padre continuaba hablando junto a la puerta. «No se encuentra bien, créame, señor apoderado. Si no, ¿cómo iba mi hijo a perder el tren? Si el muchacho no piensa en otra cosa que no sea el trabajo. Casi me molesta que no salga nunca. Ahora, por ejemplo, ha estado aquí 8 días. Pues bien, ni una sola noche ha salido de casa. Se sienta con nosotros a la mesa, lee el periódico sin decir nada o estudia itinerarios. Su única distracción consiste en trabajos de carpintería. En 2 o 3 tardes ha tallado un marquito. Cuando usted lo vea se va a asombrar de lo bello que es. Ahí está colgado en su cuarto, lo verá de inmediato, en cuanto abra. Por otro lado, me alegro de verle, señor principal, pues nosotros solos nunca hubiéramos conseguido que Gregorio se decidiera a abrir la puerta. Es muy testarudo. Probablemente no se siente bien, aunque antes dijo lo contrario». «Voy enseguida», exclamó lentamente Gregorio, atento e inmóvil para no perder palabra de la conversación. «De otro modo no sabría explicármelo, señora», repuso el apoderado. «Posiblemente no será nada serio, aunque por otro lado no tengo más alternativa que decir que nosotros, los comerciantes, por desgracia o por suerte, como se quiera, tenemos a la fuerza que saber padecer con frecuencia leves indisposiciones, anteponiendo los negocios a todo». «Bueno», preguntó el padre, con nerviosismo y volviendo a llamar a la puerta, «¿puede entrar ya el señor apoderado?» «No», respondió Gregorio. En la habitación contigua de la izquierda reinó un silencio de tristeza, y en la de la derecha la hermana comenzó a sollozar. ¿Pero por qué no iba ella a reunirse con los otros? Seguramente acababa de levantarse y ni siquiera había empezado a vestirse. ¿Pero por qué lloraba? Quizá porque su hermana no se levantaba, porque no hacía pasar al apoderado, o porque existía el peligro de quedarse sin empleo, con lo que el dueño volvería a atormentar a los padres con las deudas de tiempos pasados.
pero estas, por el momento, eran preocupaciones totalmente innecesarias. Gregorio estaba todavía allí, no pensaba ni remotamente en abandonar a su familia. Por el momento permanecía en la alfombra, y a nadie que conociera el estado en el que se encontraba se le hubiese ocurrido que podía dejar entrar en su cuarto al apoderado. Pero esta pequeña descortesía, que más adelante sabría explicar con una disculpa apropiada, no era causa de despido inmediato. Gregorio pensó que, por el momento, sería mejor dejarlo tranquilo que coaccionado con llantos y discursos, pero lo cierto era que la incertidumbre en que se hallaban respecto a él era precisamente lo que preocupaba a los otros, disculpando su comportamiento. «Señor Samsa», dijo por fin el apoderado, alzando la voz, «¿qué sucede? ¿Se ha trincherado usted en esa habitación? Contesta únicamente que sí o no. Intranquiliza usted gravemente y sin necesidad a su familia. Y, dicho además, falta su obligación en el almacén de una forma verdaderamente inaudita. Le habla usted aquí en nombre de sus padres y de su jefe y le exijo, muy seriamente, una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y sensato, y parece que ahora de repente quiere hacer alarde de incomprensibles extravagancias. Es verdad que el jefe me insinuó esta mañana una posible explicación para su retraso. Se refería al cobro que se le encargó a usted hiciese anoche en efectivo. Yo casi di mi palabra de honor de que esta explicación no podía ser cierta, pero ahora ante esta obstinación incomprensible no me quedan ganas de continuar interesándome por usted. Su actitud no es muy segura. En principio pensaba decirle todo esto a solas, pero como usted tiene a bien hacerme perder el tiempo inútilmente, no veo por qué no habrían de enterarse también sus señores padres. En estos últimos tiempos su trabajo ha sido muy poco satisfactorio. Es verdad que no es esta la época más apropiada para los negocios, nosotros mismos lo reconocemos, pero señor Samsa, no hay época, no debe haberla, en que los negocios estén completamente paralizados. Señor apoderado, gritó Gregorio enfurecido, olvidándose de su excitación de todo lo demás. Voy inmediatamente, voy al momento. Una ligera indisposición, un mareo me impidió levantarme. Aún estoy acostado, pero ya me siento casi totalmente recuperado. De inmediato me levanto. Un poco de paciencia. Aún no me siento tan bien como pensaba, pero ya estoy mejor. No se comprende cómo le pueden ocurrir a uno estas cosas. Ayer estaba yo tan bien. Sí, mis padres lo saben. Mejor dicho, ya ayer por la tarde tuve una especie de presentimiento. ¿Cómo no me lo habrán notado? ¿Y por qué no lo diría yo en el almacén? Pero siempre cree uno que podrá pasar la enfermedad sin necesidad de permanecer en casa. Señor apoderado, tenga consideración con mis padres. No hay motivo para todos los reproches que me hace usted ahora. Nunca me han dicho nada de eso. Quizá usted no ha visto los últimos pedidos que he enviado. Por cierto, saldré en el tren de las 8. Estas 2 horas de descanso me han dado fuerzas. No se entretenga más, señor apoderado. De inmediato iré al almacén. Le ruego que explique allí esto y salude al jefe de mi parte. Y mientras farfullaba atropelladamente este discurso, sin casi saber lo que decía, Gregorio, gracias a la soltura ya adquirida en la cama, se aproximó fácilmente al baúl e intentó levantarse apoyándose en él. Quería, por supuesto, abrir la puerta, verse frente al apoderado y hablar con él. Sentía curiosidad por saber qué dirían cuando lo viesen esos que con tanta insistencia lo llamaban. Si se asustaban, Gregorio, encontrándose desligado de toda responsabilidad, no tenía por qué tener miedo. Si contrariamente permanecían tranquilos, tampoco él tenía por qué alterarse, y podía, apresurándose, estar ciertamente a las 8 en la estación. En varias ocasiones escurrió contra las lisas paredes del baúl, pero al final un último salto lo puso en pie. De los dolores de barriga, aunque muy vivos, no se preocupaba. Se dejó caer contra el respaldo de una silla próxima, a cuyos bordes se sujetó fuertemente con sus patas. Consiguió a la vez recuperar el control de sí mismo, y en silencio escuchó lo que el apoderado decía. ¿Han entendido ustedes algo de lo que ha dicho?, preguntó a los padres. ¿No será que se está riendo de nosotros? Por el amor de Dios, exclamó la madre llorando. Tal vez se siente muy mal y nosotros lo estamos atormentando. A continuación gritó: «¡Greta! ¡Greta!». «¿Qué, madre?», respondió la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la cual hablaban. «De inmediato has de ir a buscar al médico. Gregorio está enfermo. ¿Has oído cómo hablaba ahora? Es una voz animal», dijo el apoderado, que hablaba en voz muy baja comparada con los gritos
«Ana, Ana», llamó el padre, volviéndose hacia la cocina a través del vestíbulo y dando palmadas. «Ve a buscar inmediatamente un cerrajero». Ya se sentía el rumor de las faldas de las dos muchachas que salían corriendo. ¿Cómo se había vestido tan rápidamente su hermana? Y ya se oía abrir de golpe la puerta del piso. Pero no se escuchó ningún portazo. Debieron dejar la puerta abierta, como suele ocurrir en las casas donde ha sucedido una desgracia. Pero Gregorio estaba ya mucho más tranquilo. Cierto es que sus palabras no se entendían, aunque a él le parecían muy claras, más claras que antes, sin duda porque ya se le había habituado el oído. Pero lo principal era que ya se habían dado cuenta los demás de que algo insólito le ocurriría y se disponían a ir en su ayuda. La decisión y seguridad con que fueron tomadas las primeras disposiciones le tranquilizaron. Se sintió otra vez incluido entre los seres humanos y esperó del médico y del cerrajero acciones extrañas y maravillosas. A fin de poder participar lo más claramente posible en las conversaciones decisivas que se aproximaban, se suavizó la garganta, forzándose a hacerlo en forma muy leve, por temor a que este ruido también pareciese algo que no fuese una tos humana, cosa que ya no estaba seguro de poder distinguir. Mientras, en la habitación de al lado el silencio era completo. Quizá los padres, sentados en la mesa con el apoderado, cuchicheaban con él. Tal vez estaban todos junto a la puerta, escuchando. Gregorio se aproximó lentamente con el sillón hacia la puerta. Al llegar allí, abandonó el asiento, se arrojó contra esta y se sostuvo de pie, agarrado, pegado a ella por la viscosidad de sus patas. Descansó así un rato del esfuerzo realizado. A continuación intentó con la boca hacer girar la llave dentro de la cerradura. Por desgracia, no parecía tener lo que propiamente llamamos dientes. ¿Con qué iba entonces a agarrar la llave? Pero en cambio sus mandíbulas eran muy fuertes y sirviéndose de ellas pudo poner la llave en movimiento, sin reparar en el daño que seguramente se hacía, pues un líquido oscuro le salió de la boca, resbalando por la llave y cayendo al suelo. «Escuchen ustedes», dijo el apoderado en el cuarto contiguo, «está girando la llave». Estas palabras animaron mucho a Gregorio, pero todos, el padre y la madre, debían haberle gritado: «¡Vamos, Gregorio!». Sí, debían haberle gritado: «Siempre adelante, duro con la cerradura». E imaginando la ansiedad con la que todos seguirían sus esfuerzos, mordió la llave con toda su alma, medio desfalleciente. Y a medida que ésta giraba en la cerradura, él se mantenía balanceándose en el aire, colgado por la boca, y conforme era necesario se sujetaba de la llave o la empujaba hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. El sonido metálico de la cerradura, abriéndose, lo volvió completamente en sí. «Bueno», se dijo con un suspiro de alivio, «no ha sido necesario que venga el cerrajero». Y golpeó el pestillo con la cabeza para abrir la puerta del todo. Como tuvo que abrir la puerta de este modo, estaba ya bastante abierta, pero aún no se le veía. En primer lugar, giró lentamente contra una de las hojas de la puerta, con gran cuidado para no caerse bruscamente de espaldas en el umbral. Y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan complicado movimiento, sin tiempo para pensar en otra cosa, cuando sintió un «oh» del apoderado, que sonó como suena el silbido del viento, y vio a este hombre, que era el más cercano a la puerta, taparse la boca con la mano y retroceder lentamente como llevado por una fuerza invisible. La madre, que no obstante la presencia del apoderado estaba allí sin peinar y con el pelo recogido en lo alto de la cabeza, miró primero a Gregorio juntando las manos, avanzó luego 2 pasos hacia él y por fin se desmoronó en medio de las faldas extendidas a su alrededor, con el rostro oculto en las profundidades del pecho. El padre cerró el puño con expresión amenazadora, como si quisiera empujar a Gregorio nuevamente hacia el interior de la habitación. Luego se volvió, saliendo con un paso inseguro y tapándose los ojos con las manos, rompió a llorar de tal modo que el llanto sacudía su robusto pecho. Gregorio, pues, no llegó a entrar en la habitación. Desde el interior de la suya permaneció apoyado en la hoja cerrada de la puerta, de forma que solo presentaba la parte superior del cuerpo, con la cabeza inclinada de medio lado, mirando a los presentes. Mientras había ido clareando, y en la acera opuesta se recortaba nítidamente una parte del negruzco edificio del frente, en un hospital cuya fachada monótona rompían regulares ventanas. La lluvia no había parado, pero caía ya en gotas aisladas, que se veían llegar aisladamente sobre el suelo.
Sobre la mesa estaban los utensilios del desayuno, pues para el padre esta era la comida esencial del día, y le gustaba alargarla con la lectura de varios periódicos. En la pared que daba justo frente a Gregorio colgaba un retrato de este, realizado durante su servicio militar, que lo representaba con un uniforme de teniente, la mano sobre la espalda, sonriendo despreocupadamente y un aire que parecía exigir respeto para su uniforme y su actitud. Esa habitación daba al vestíbulo. Por la puerta abierta se veía la del piso, abierto también, el rellano de la escalera y el inicio de esta última, que llevaba a los pisos de abajo. Bueno, dijo Gregorio, consciente de ser el único que había conservado la tranquilidad. Bueno, me he visto de inmediato. Empaqueto el muestrario y me salgo de viaje. Me dejaréis que salga de viaje, ¿verdad? Señor apoderado, ya ve usted que no soy obstinado y que trabajo a gusto. El viajar es agotador, pero yo no sabría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor apoderado? ¿Al almacén? Sí, ¿lo explicará todo tal y como ha ocurrido? Puede uno tener un momento de debilidad para el trabajo, pero entonces es precisamente cuando deben acordarse los jefes de lo útil que uno ha sido y pensar que, una vez superado el obstáculo, volverá a ser tanto más activo y trabajará con mayor seguridad. Yo, como usted bien sabe, le estoy muy agradecido al jefe. Por otra parte, también debo cuidar de mis padres y de mi hermana. Es cierto que hoy me encuentro en un momento difícil, pero trabajando conseguiré salir de él. Usted no me haga la cosa más difícil de lo que ya es. Póngase de mi lado. Ya sé que al viajante no se le quiere. Todos creen que gana mucho dinero y que se da la gran vida. Es verdad que no hay ninguna razón especial para que este prejuicio desaparezca. Pero usted, señor principal, está más enterado de lo que son las cosas que el resto del personal, incluso, y dicho sea entre nosotros, que el propio jefe, el cual, en su papel de amo, se equivoca con frecuencia respecto de un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, como está fuera del almacén la mayor parte del año, es víctima de murmuraciones casuales y quejas infundadas, contra las cuales no le es fácil defenderse, ya que la mayoría de las veces no se entera de ellas, y que únicamente al regresar agotado de un viaje es cuando empieza a notar directamente las terribles derivaciones de un conjuro invisible. Señor apoderado, no se marche usted sin decirme algo que me demuestre que me da usted la razón, por lo menos en parte. Pero desde las primeras palabras de Gregorio, el apoderado había dado media vuelta y miraba a aquel por encima del hombro, convulsivamente agitado y con un gesto de asco en los labios. Mientras Gregorio hablaba, no estuvo quieto ni un momento. Se acercó a la puerta sin dejar de mirarlo, pero muy lentamente, como si una fuerza misteriosa le impidiese abandonar aquella habitación. Ya se encontraba en el vestíbulo y ante la rapidez con la que alzó por última vez el pie del suelo, se diría que había pisado fuego. Estiró su brazo derecho hacia la escalera, como si esperase encontrar allí milagrosamente su salvación. Gregorio comprendió que no debía de ningún modo dejar marchar al apoderado en ese estado de ánimo, pues si no su puesto en el almacén peligraba extremadamente. Sus padres no lo entendían tan bien como él, porque con el paso de los años habían llegado a hacerse la ilusión de que la posición de Gregorio en aquella casa solo era para el resto de su vida. Además, habían renunciado a toda prudencia. Pero no era el caso de Gregorio, que se percataba de que era indispensable retener al apoderado, tranquilizarle, convencerle, seducirle. De ello dependía el futuro de Gregorio y de su familia. Si por lo menos estuviese ahí su hermana. Era muy inteligente. Había llorado cuando aún yacía a Gregorio tranquilamente sobre la espalda. Seguro que el apoderado, galante con el bello sexo, se hubiera dejado llevar por ella donde ella hubiera deseado, pero la hermana no estaba allí y Gregorio tenía que arreglárselas solo. Y sin pensar que todavía no conocía a su nueva capacidad de movimiento, ni tampoco que lo más seguro era que no habría conseguido hacerse entender con su discurso, abandonó la hoja de la puerta en la que se apoyaba y se deslizó por el hueco formado en la abertura de la otra, con intención de acercarse al apoderado, que seguía fuertemente sujeto a la barandilla del rellano. Pero inmediatamente cayó a tierra, intentando con inútiles esfuerzos agarrarse sobre sus múltiples y pequeñas patas, emitiendo un leve quejido. Al momento se sintió por primera vez en aquel día invadido por un gran bienestar. Las patitas, apoyadas en el suelo, le obedecían a la perfección. Lo apreció con gran alegría y vio que intentaban llevarlo donde él quería ir.
dándole la sensación de haber llegado al fin de sus padecimientos. Pero justo en el momento en el que Gregorio, debido al movimiento reprimido, se balanceaba a ras de tierra, no lejos de su madre, ésta, a pesar de hallarse tan sumida en sus propios pensamientos, dio un salto y con los brazos muy extendidos y separando los dedos, se puso a gritar: ¡Socorro, por el amor de Dios, socorro! Mantenía la cabeza inclinada como para observar mejor a Gregorio, pero de repente, como para desmentir este supuesto, se fue hacia atrás, cayendo inerte sobre la mesa y olvidando que estaba aún puesta. Quedó sentada en ella, sin percatarse de que el café caía de la cafetera guardada, derramándose en un punto fijo de la alfombra. «¡Madre, madre!», dijo Gregorio, mirándola de abajo arriba. Por un instante le desapareció de sus pensamientos el apoderado, y no pudo menos, ante el café vertido, que abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en vacío. Al verlo, la madre gritó de nuevo que, huyendo de la mesa, se lanzó en los brazos del padre, que corría a su encuentro. Pero ya no podía Gregorio dedicar su atención a sus padres. El apoderado continuaba en la escalera, y con la barbilla sobre la barandilla dirigía una última mirada a aquel cuadro. Gregorio cogió impulso para alcanzarle, pero aquel algo debió imaginarse, y de un salto bajó varios escalones y desapareció, no sin antes emitir unos gritos que se oyeron en toda la escalera. La huida del apoderado pareció desconcertar también por completo al padre, que hasta el momento se había mantenido relativamente calmado, pues en lugar de lanzarse tras el fugitivo, o por lo menos dejar que así lo hiciese Gregorio, agarró con la diestra el bastón del apoderado, que éste se había dejado olvidado sobre una silla junta a su sombrero y su abrigo, y armándose con la otra mano de un gran periódico que estaba encima de la mesa, se aprestó, dando fuertes patadas en el suelo, esgrimiendo papel y bastón, a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su habitación. De nada le sirvieron a este último sus ruegos, que no fueron entendidos, y por mucho que dobló con humildad la cabeza hacia su padre, solo logró hacerle aumentar su enérgico pataleo. Por otro lado, la madre, a pesar del mal tiempo, había bajado el cristal de una de las ventanas y, violentamente inclinada hacia afuera, se cubría el rostro con ambas manos. Entre el aire de la calle y de la escalera se formó una fuerte corriente. Las cortinas de la ventana volaban, sobre la mesa los periódicos se agitaron, y en algunas hojas sueltas revoloteaban por el suelo. El padre, implacable, apremiaba la retirada con silbidos estridentes, pero Gregorio no tenía aún práctica en caminar hacia atrás, y la cosa iba muy lenta. Si hubiera podido darse la vuelta, en un momento hubiese llegado a su cuarto, pero tenía miedo, con su lentitud en dar la vuelta, alterar al padre cuyo bastón alzado amenazaba con deslomarlo o partirse en su cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo otra solución que volverse, pues advirtió que, caminando para atrás, no le permitía conservar la dirección. Así es que, sin dejar de mirar con dolor hacia su padre, inició una vuelta lo más deprisa que pudo, es decir, con una gran lentitud. El padre debió darse cuenta de su buena voluntad, dejó de acosarlo, dirigiendo incluso de lejos con la punta del bastón el movimiento giratorio. Si al menos hubiese detenido ese insufrible silbido. Esto era lo que a Gregorio le hacía perder por completo la cabeza. Cuando casi había terminado de dar la vuelta, aquel silbido le desorientó, haciéndolo retroceder otro poco. Por fin consiguió verse frente a la puerta, pero entonces entendió que su cuerpo era demasiado ancho para poder atravesarla sin más. Al padre, en su actual disposición de ánimo, no se le ocurrió abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente. Solo una idea lo embargaba: que Gregorio debía entrar cuanto antes en su habitación. Tampoco hubiera permitido jamás los enojosos preparativos que él necesitaba para incorporarse, y de este modo pasar por la puerta. Como si no existiese para esto ningún obstáculo, lo empujaba con mayor ruido todavía. Gregorio sentía atrás de sí una voz que parecía imposible que fuera la de su madre. Cualquiera se andaba con bromas. Gregorio, pasase lo que pasase, se empotró en el marco de la puerta. Se levantó de medio lado, ahora yacía atravesado en el umbral, con su costado completamente deshecho. En la blancura de la puerta se adhirieron unas manchas desagradables. Gregorio quedó allí atascado, del todo incapaz de hacer por sí solo el más mínimo movimiento.
Las patitas de uno de los lados le colgaban en el aire y las del otro eran dolorosamente aplastadas contra el suelo. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte y salvador golpe, que lo precipitó dentro del cuarto, sangrando con intensidad. A continuación, la puerta fue cerrada con el bastón y la calma volvió de nuevo. Bueno, ¿qué te ha parecido esa primera parte? Yo creo que ya para la mitad no estabas prestando atención. No pasa nada, ya está. Ya no te entretengo más, ¿vale? Descansa. Disfruta la siesta, ya parece que hayan escampado un poquito, pero bueno, ya es tarde. Es mejor que te eches la siesta y ya lo consideres irse a la cama temprano. Además mañana tienes que madrugar, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. Te encuentras un poquito mejor al menos. Eso está bien. Bueno, yo te dejo ya dormir, ¿vale? Que te veo muy cómoda, muy cómoda. Y sí, bueno, ya sabes que siempre estoy ahí, ¿vale? Voy a estar por aquí si necesitas algo. Me voy a hacer un té y seguramente siga leyendo. Sí. Bueno, descansa, ¿vale?